en el marco de la celebración de los 80 años de la Facultad de Teología, pues es muy grato para mí como decano, para quienes no me conocen, Luis Guillermo Saraza, de la Compañía de Jesús, darle la bienvenida a esta lección inaugural. Quisiera poder nombrar a muchos por su nombre, por la atención a esta invitación que todos los años ha significado como un punto de partida y una presentación de nuestra ruta de trabajo para este año. Pero no puedo mencionarlos a todos porque conozco a muchos de ustedes y reconozco a nuestros profesores, a nuestros directivos, a nuestros estudiantes, a nuestros amigos y amigas de esta facultad. Pero sí quisiera mencionar la presencia de 69 nuevos alumnos de esta facultad, por quienes casi siempre iniciamos con una lección inaugural. 69 alumnos de la licenciatura en Teología, de la carrera de Teología y de la maestría y los doctorados. Pero también me gustaría mencionar que vienen de países muy diversos. Tenemos aquí personas, hombres y mujeres de Brasil, de Chile, de Haití, de México, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Estados Unidos, de Nicaragua, de Perú, de República Dominicana, de Venezuela, de Vietnam y el resto de todos nuestros alumnos de Colombia, de todas las regiones de Colombia. A todos ellos una bienvenida muy cordial a nuestra facultad. Solemos empezar nuestro trabajo académico con una presentación especial a la que he invitado también a una persona muy especial con la que comparto en la Comisión de Reflexión Teológica del CELAM desde este año, el doctor Rodrigo Guerra, que nació en la Ciudad de México en 1966, obtuvo el doctorado en Filosofía summa cum laude por la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein. Obtuvo el posgrado en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana, Golfo Centro, y la licenciatura en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Entre los escritos y sus libros, como un gran movimiento, afirmar a la persona por sí misma, la dignidad como fundamento de los derechos de la persona, el método filosófico de Karol Wojtyła, y ha coordinado la publicación de 5 obras colectivas y es coautor de 30 libros, principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética y la filosofía social. Es autor igualmente de numerosos artículos en revistas científicas. Se ha desempeñado como profesor en varias universidades de México y América Latina. Ha sido director general de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, director fundador del Observatorio Social del CELAM, director fundador del Centro de Investigación Social Avanzada CISAV y presidente de Cáritas de la Diócesis de Querétaro en México en el periodo 2004-2014. Igualmente fue nombrado por el Papa Francisco consultor experto para el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. Actualmente es profesor investigador de la División de Filosofía del Centro de Investigación Social Avanzada CISAV y presidente de su Consejo Superior, director del Observatorio Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano y miembro del equipo de reflexión teológica del CELAM y además miembro de la Academia Pontificia Pro Vita y miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Esto para presentarles brevemente su currículum. Sobre el tema de la familia estuvimos conversando el año pasado en nuestra reunión en la comisión del CELAM y yo pensé que nuestra facultad y nuestra universidad no le había dedicado todavía muchos espacios a la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
hemos dedicado un buen espacio al análisis, al estudio, a la presentación y a la crítica de la encíclica Laudato Si, para la cual tendremos mañana también una sesión especial a partir de las 9:30 con el cardenal Turkson, que en este momento yo creo que está llegando a Bogotá. Tendremos también un acompañamiento de comunicaciones, un ambientalista colombiano bastante conocido y un profesor de nuestra facultad. Al final de esta presentación voy a recordarles algunas de las actividades que tenemos programadas para esta celebración de los 80 años, además de las actividades que tenemos para la celebración de los 500 años de la Reforma, que son actividades programadas con otras 4 facultades. Y solo esta tarde logramos construir todo el programa y por eso se los quiero comentar al final. Ustedes recibieron un papelito, sobre todo las personas que no son de la facultad, para que podamos con su nombre y correo electrónico poderles mandar toda esta información que puede ser preciosa y muy útil para todos. Un saludo muy especial, y lo quiero hacer muy especial, a los representantes de la Iglesia Ortodoxa griega, a Pater Nicolás y a Pater Timoteo, que nos hicieron visita esta mañana en la facultad y con quienes queremos hacer un camino juntos también. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta presentación, la familia y el análisis de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Le agradezco mucho al padre decano de la Facultad de Teología y en general a todos los miembros de la facultad la invitación para estar este ratito platicando sobre los fundamentos racionales que permiten entender que Amoris Laetitia es un acto de magisterio pontificio en continuidad creativa con el magisterio precedente y que principalmente tiene como objetivo, antes que cualquier polémica o controversia, anunciar alegremente que el cristianismo es pertinente también para atender los desafíos de las familias contemporáneas en el momento actual. He modificado ligeramente el título del tema que me propusieron desarrollar para poner un pequeño acento que creo que nos ubique todavía más en el corazón y en el meollo de la propuesta que hace el Papa Francisco en esta exhortación apostólica postsinodal. Si ustedes ven en el título, hemos querido enfatizar, sí, una lectura cristiana de las familias contemporáneas, en plural. Me parece que, aunque parezca un lugar común o una cosa un poquito simplona, el poner como título una lectura cristiana de las familias contemporáneas, sí puede ayudarnos justamente estas palabras, estas expresiones, a entender algo de inicio, de manera muy introductoria. Primero, la gran pretensión que tiene Francisco al escribir la exhortación apostólica postsinodal y haberla preparado como la preparó a través de 2 sínodos muy importantes realizados hace 3 años, el primero, el extraordinario, y luego el sínodo ordinario, fue para mostrar, entre otras cosas, que la fe puede ser método de conocimiento. No simplemente, como en algunas ocasiones, tal vez de manera un poco acartonada, encontramos en algunos manuales, que la fe ilumina la razón, que es una especie de inspiración temática, de cierto horizonte religioso, teológico, que a la razón la puede ayudar a desentrañar ciertos significados en el orden sapiencial, sino que la fe realmente puede informar a la razón, es decir, ser forma de la razón y permitir tener una mirada sobre la realidad que no solamente de manera lejana queda iluminada por el dato revelado, sino que metodológicamente permite generar una comprensión de la realidad, un juicio sobre la realidad y eventualmente una acción sobre la realidad renovada y en clave cristiana.
En otras palabras, cuando decimos que la fe puede ser considerada método de conocimiento y que esta es una como de las premisas metodológicas que Francisco arriesga en Amoris Laetitia, es porque en Amoris Laetitia no vamos a encontrar simplemente una especie de catálogo deontológico de lo que debe ser la familia, sino lo que vamos a encontrar es un diagnóstico muy potente sobre la situación de las familias en plural, al grado que el Papa tendrá que decir que no existe un solo modo de ser familia, y por lo tanto algunas interpretaciones que insisten en una categoría conceptual, seguramente a nivel conceptual válida, como la familia, a veces se le adjetiva la familia natural, pues esto es válido, porque es válido generar conceptos. Diría alguien a lo mejor con cierta formación tomista, pues es válido hacer una sustancia segunda, es decir, una abstracción a partir de la evidencia empírica de múltiples realizaciones diversísimas de las familias. Pues la mirada de Francisco está puesta no en el concepto, que a lo mejor puede tener cierta legitimidad en el orden de la abstracción, sino en la realidad empírica, cruda, fuerte, diversificadísima de las familias en plural, con todos sus matices, modalidades, grados de realización, muchas veces heridas y dificultades que todos conocemos porque son nuestras familias. En otras palabras, el nivel de inserción, podríamos decir, epistemológica de la exhortación Amoris Laetitia, no es entonces el de la reflexión teorética sobre la ley natural abstractamente considerada, sino el desafío de los rostros concretos tal y como tienen que ser atendidos por parte del abrazo misericordioso de la Iglesia, que debe ser un abrazo operante, no meramente discursivo. Segunda cosa, que tal vez vale la pena decir antes de comenzar la exposición, que una lectura cristiana también lo que implica es que no nos quedemos solo en la lectura. El adjetivo cristiano, si lo miramos con atención, como vamos a ver a continuación, también nos inserta de entrada, con gran fuerza, no tanto en el ambiente de una cierta doctrina religiosa, de una cierta consideración teorética, teológica, perfectamente válida, y toda la historia de la teología está ahí para atestiguar la riqueza de la reflexión teológica, sino que la mirada ya propiamente cristiana es la de aquel que mira a la luz de la mirada de Jesús. Es decir, Jesús es una persona viva, y esa va a ser la gran pretensión que ahora vamos a tratar de justificar en los siguientes minutos, una persona viva que mira de cierta manera la realidad y que, así como la realidad es concreta, Él también es una interpelación igualmente concreta, y por lo tanto estamos aquí en un diálogo de miradas que nos han de invitar a hacer una lectura a nosotros los cristianos que pretendemos aprender y seguir a Jesús al momento de enfrentar los desafíos de la familia en el mundo actual. Antes de entrar a la exposición de algunos de los temas de Amoris Laetitia, va a ser imposible aquí desarrollar el contenido de esta exhortación de manera exhaustiva. Tal vez vale la pena indicar tres premisas que están atravesando toda la exhortación y al mismo tiempo que nos pueden permitir desatorar algunas de las objeciones que, como ustedes saben, se le han hecho a esta exhortación. Tal vez con más intensidad que en otros documentos eclesiales, Amoris Laetitia ha sido objeto de una profunda contestación al interior de la Iglesia y de una gran simpatía en el ámbito de la sociedad, sobre todo en el ámbito de quienes más alejados de la Iglesia están. Entonces es curioso ver un fenómeno peculiarísimo, ¿no? Que entre más alejamiento hay de las personas hacia la Iglesia, más simpatía genera la persona y el mensaje de Francisco. Pero a veces cuando nos encontramos con ciertos ambientes intraeclesiales, tal vez mucho más asociados históricamente a la cercanía con Roma, a la fidelidad al Papa, a cierta adhesión a un cierto canon de ortodoxia filosófica o teológica, curiosamente este documento ha generado importantes reacciones críticas que me parece que también a lo largo de la exposición trataremos al menos de intentar destrabar en algunos puntos. Y las premisas a lo mejor nos ayudan justamente a ir haciéndolo poco a poco. ¿Cuáles son las premisas? La primera premisa es mirar que Amoris Laetitia, en mi opinión, es realmente un ejemplo de fidelidad creativa. Fidelidad al depósito de la fe,
fidelidad evidentemente la profunda herencia que tenemos con los padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia, etc., con el magisterio precedente, y que esto no es una mera expresión retórica para hacer una componenda fácil y decir que el Papa es un hombre bien portado, sino que existen motivos particularmente profundos para entender que hay además una continuidad, verdadera continuidad, entre Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, en el caso de Amoris Laetitia, y de esta manera responder a una de las principales objeciones que se le han hecho, por ejemplo, por parte de 4 cardenales muy importantes, de que este documento implica una ruptura en el magisterio y, por lo tanto, posiblemente una posición herética, como ha dicho el cardenal Burke. ¿A qué me refiero con estas 3 premisas y en particular con la primera? Cuando uno mira el magisterio de Juan Pablo II, muy rápidamente uno puede encontrar que realmente la primera encíclica fue una encíclica programática. Casi siempre los papas, sobre todo los últimos, los más recientes, han escogido hacer su primera encíclica como una especie de declaración de intenciones y de gran visión. Y en el caso de Juan Pablo II fue muy nítido. La primera encíclica se llamó Redemptor Hominis y tiene como idea central una expresión del Concilio Vaticano II que dice así: en el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y esto Juan Pablo II todavía lo simplifica más a la hora que lo retoma como elemento central de su encíclica, diciendo: Cristo revela al hombre lo que el hombre es. En otras palabras, Cristo no solamente nos da una gran reflexión, nos hace una gran reflexión sobre la naturaleza de Dios, sobre el problema de il divinum, como a él le gustaba decir, sino que ante todo nos muestra la verdad sobre el hombre que revela Cristo. Es decir, que el modo como Dios se ha acercado a la vida del hombre es acogiendo todo lo humano y haciendo de lo humano camino de la Iglesia. Si algo fue importante a la hora que todos nos topamos con Redemptor Hominis, fue descubrir esa gran proclamación de que todo lo humano, no importa qué tan lastimado esté, es camino metodológico para hacer iglesia. Y por lo tanto que a nivel pastoral teníamos que aprender a recoger, a abrazar, a acoger todo camino humano, todo camino humano. Y esa era la gran propuesta de Redemptor Hominis. Si ustedes se fijan, esta afirmación no pretendía afirmar la centralidad de Jesucristo a nivel meramente conceptual, tal vez repitiendo alguna definición de algún concilio o alguna definición dogmática más o menos solemne, sino que Juan Pablo II, de una manera muy libre y utilizando recursos que hoy lamentablemente muchos hemos olvidado, recursos de la fenomenología contemporánea, muestra justamente que la persona de Jesucristo es, como cualquier otra persona, irreductible a cualquier categorización intelectual que se pueda hacer sobre de ella. ¿Esto qué quiere decir? Que de la misma manera como tú y yo en nuestras vidas podemos de repente tener a lo mejor algún fan, algún seguidor devoto que haga una teoría o una biografía no autorizada en nuestra vida. Y un buen día nos topamos con el libro, ¿no?, de nuestra existencia, lo empezamos a hojear, pues sí, nos reconocemos un poco en algunos rasgos, en algunas historias, en algunas anécdotas, pero si el autor mira su biografía no autorizada, siempre encontrará una radical desproporción entre la densidad ontológica que ha significado su historia personal, su identidad narrativa real, es decir, la narración de su propia historia tal y como ha acontecido empíricamente, y la comprensión teorética, afortunada más o menos, que ha tenido un autor externo que trata de contar esos mismos eventos y acontecimientos. En otras palabras, siempre la realidad, como dirá Francisco ahora con lenguaje más simple, es más grande que la idea. Y eso se cumple en toda la realidad, pero particularmente en la realidad del sujeto personal, que es irreductible a sus componentes puramente materiales, irreductible a sus teorizaciones más o menos afortunadas, irreductible también a la ética que pueda derivarse eventualmente de este encuentro personal. Juan Pablo II estaba profundamente enamorado de esta idea. Jesucristo es irreductible, es una persona, además, no es nada más una especie de taumaturgo del pasado, sino es una realidad presente y contemporánea que actúa en la historia a través de la carne empírica y concreta de la Iglesia. Y la Iglesia no es
el reducto de algunos selectos, como vamos a explicar un poco más adelante, sino es la que hay. Plural, diversa, miserable, llena de llagas y de complejidades como la que tenemos delante de nuestras narices en esta reunión o en cualquier otra. En otras palabras, la Iglesia es el pueblo de Dios que camina en la historia, como dirá también el Concilio Vaticano II. Entendidas así las cosas, Juan Pablo II trata de poner el dedo no tanto en el concepto, sino en la realidad empírica, ontológica, de la presencia real de Jesucristo en la historia, a través de distintos lugares teológicos que él luego, por ejemplo, elencará en la exhortación Ecclesia in America. Dirá que habrá 3 lugares teológicos que a él le parecen particularmente prioritarios y fascinantes, en donde se puede encontrar la presencia real, dirá él, presencia real. El primero es la palabra de Dios, el segundo es los sacramentos, particularmente la Eucaristía, y el tercero es la presencia real de Jesucristo en la carne concreta de todas las personas, en especial de los más pobres. Atentamente, Juan Pablo II. Curiosamente, esta recuperación que hemos hecho ahorita muy rápida de algunos elementos del pensamiento de Juan Pablo contrasta inmensamente con el modo como a nivel mediático y hasta cultural, y a veces hasta intraeclesial, está ubicado Juan Pablo II. Cuando de repente pensamos en Juan Pablo II, muy rápidamente pensamos en un conservador, en un discurso moralista, en una lucha a favor de la vida desde la concepción y de la familia. Sobre todo, por ejemplo, si interrogamos al cristiano, al católico estándar, por ejemplo, en los Estados Unidos, de muchas diócesis, no digo todos, pero sí muy generalizado, vamos a encontrar que la figura de Juan Pablo II para muchas personas, digamos a nivel de imaginario, no a nivel teorético, pero a nivel de imaginario está asociada a ser pro vida, pro familia, pro valores, pro gente correcta, pro... no sé si me explico. ¿Esto qué nos muestra? ¿Por qué hago este contraste? Porque quiere decir que la esencia de la propuesta de Juan Pablo II muchas veces no fue afirmada a nivel pastoral y difusivo por parte de sus defensores, promotores, divulgadores, etcétera, que muchas veces redujeron el anuncio central del magisterio de Juan Pablo II a una propuesta que luego Joseph Ratzinger denominará moralista. Pasamos al caso de Benedicto XVI. Benedicto XVI, antes de ser elegido pontífice, durante muchos años, también, si miramos con atención su teología, vamos a ver que continuamente está reivindicando la centralidad y la irreductibilidad de la persona de Jesucristo vivo, presente en la historia de manera contemporánea. A mí me gusta siempre citar un pequeño discurso que da en un gran encuentro cultural en la ciudad de Rimini, en Italia, poco antes de ser elegido, en donde él claramente afirma que Jesucristo no puede ser reducido a un mero conjunto de valores, a un ideal de decencia o a una proclamación más o menos solemne de la ley natural. Y lo interesante es que todas estas afirmaciones las acompaña con algo que a continuación también vamos a volver a recordar, con la necesidad de que la Iglesia necesita ser reformada. Benedicto XVI, ya como pontífice, llevará todas estas reflexiones sobre el moralismo, sobre la reducción ética del acontecimiento cristiano a su magisterio. Y en el parágrafo número 1 de la primera encíclica de Benedicto XVI, el parágrafo número 1 de Deus Caritas Est, dirá Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ni por una gran idea, sino por el encuentro con un Ereignis, dice él en alemán, el encuentro con un acontecimiento, a partir del cual la vida tiene una nueva orientación, una orientación decisiva. Fin de la cita. Esta pequeña cita que está en el parágrafo número 1 de Deus Caritas Est es como un resumen de una gran cantidad de reflexiones que había hecho Ratzinger como teólogo privado, como doctor privado, antes de ser elegido pontífice. Y que eran como una especie de batalla continua. Él se daba cuenta de que había una tentación. Él dice en la presentación de un libro también, poco antes de ser elegido pontífice, él dice, el más grande peligro que hoy enfrenta la Iglesia Católica no es el relativismo, y miren que él habló mucho de la dictadura del relativismo, no es el subjetivismo, no es el capitalismo o el neoliberalismo con sus tentaciones, no es la socialdemocracia con sus cosas, sino el principal problema que hoy enfrenta la Iglesia es el problema del moralismo.
es decir, la reconducción de la persona de Jesucristo a una mera propuesta de valores. A él le gustará, a Ratzinger, citar muy frecuentemente textos de la controversia que Agustín emprende con los pelagianos, para ilustrar justamente el problema y el punto clave para entender realmente qué es lo que está detrás del problema del moralismo. Y uno de los textos que más cita en sus obras es el siguiente, viene en el Opus Imperfectum, es decir, en las obras incompletas, en donde hay cartas dirigidas a Pelagio y a sus seguidores, y en una de ellas dice así: este es el oculto veneno de vuestro error, que hacéis consistir la gracia de Jesucristo en su ejemplo y no en el don de su persona. Fin de la cita. Pelagio era un hombre extraordinario, líder, bien, ¿cómo se dice? Apuesto, atractivo, seguidores, gran orador, y que sobre todo proclamaba algo muy atractivo, ¿no? Tú esfuérzate con tu voluntad, acércate de esa manera, viviendo coherentemente la vida moral a Dios, porque solamente así serás grato a Dios. Lo impuro no puede ser grato a Dios, que es totalmente puro. Tú tienes que hacer el esfuerzo titánico de la voluntad por hacerte grato y así encontrarás un buen día a Dios. Y este hombre, Pelagio, a la luz de esta perspectiva, no mataba, no robaba, no se acostaba con la vecina, y entonces era un hombre pues muy bien portado, muy correcto, lleno de valores. Y sin embargo le repugnaba especialmente a Agustín. Y aquí la gran pregunta es ¿por qué? Y cuando uno mira la interpretación que hace Ratzinger de la controversia pelagiana, uno encuentra curiosamente unas respuestas muy potentes y muy punzantes. A Agustín le repugnaba a Pelagio, principalmente porque Pelagio plantea un camino ascensional, en donde el hombre que está abajo tiene que ir ascendiendo poco a poco a golpes de fuerza de voluntad y de coherencia personal para volverse grato a Dios. Mientras que lo que ha encontrado Agustín y lo que ha conmovido su vida no es que él ahora es más coherente por participar de la vida cristiana. Agustín no anuncia la coherencia personal como centro del querigma, o lo voy a decir en otro lenguaje, en la esencia del querigma no es la ley natural, sino que lo que ha conmovido la vida de Agustín y de los primeros discípulos, y espero que de todos nosotros, ha sido que aunque tú y yo tengamos nuestra vida hecha trizas, Dios se inclina sobre nosotros, se abaja y entonces acoge todo lo humano, no importa qué tan descompuesto esté. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, etc., ¿no? La kenosis es un movimiento descendente de Dios hacia el hombre, allí donde se encuentre. Y aunque el hombre no lo busque, a Dios ahí está buscando al hombre. Entonces, realmente, ¿cuál es el punto clave en la controversia pelagiana? El entender que el pelagianismo es realmente perverso, se podría decir satánico, en el sentido de que pretende que el hombre con su mérito, con su fuerza, con su coherencia personal, se haga digno de Dios, cuando el acontecimiento cristiano justamente consiste en la afirmación fuerte, radical, de que Dios ha tomado carne y de esta manera se ha involucrado en nuestra historia, no importa cómo nos encontremos y qué tan alejados estemos. Cuando se hace un planteamiento ascensional, se genera como producto pastoral y eclesiológico una aristocracia espiritual, un grupo de selectos, de gente correcta, que sí es coherente y que mira con cierta condescendencia, ¿no?, a aquellos que no viven de esa manera. Mientras que cuando se toma en serio, digamos, el descenso kenótico de la divinidad en la condición humana, se acoge todo, y la iglesia, y digamos la prueba empírica de que hay verdadera iglesia, es cuando una comunidad mira qué tan inclusiva es en su abrazo, qué tan abierta está para acoger la condición humana, sobre todo aquella que esté más lastimada. No sé si me explico en este planteamiento. Pues esto Benedicto XVI lo desarrolla a nivel académico extraordinariamente. Él es un apasionado de Agustín, de la primacía de la gracia, detesta las élites aristocráticas más o menos engreídas que hay aquí por allá en distintos espacios de la Iglesia, y sin embargo, nuevamente, a nivel pastoral, operativo y en materia de reforma de la Iglesia, por más que él había proclamado que la Iglesia necesitaba reforma, vemos que muchas personas
más bien interpretan su presencia y su mensaje como una especie de la Santa Inquisición ahora ya ocupa el espacio de la sede pontificia y por lo tanto tenemos más bien un policía del pensamiento gobernando a la Iglesia. No sé si me explico. Estoy caricaturizando un poco las cosas, pero nuevamente en la cultura, en ciertas atmósferas, se expande más una interpretación hipermoralista de Benedicto XVI que esto que sí era un enfoque sumamente novedoso y sumamente crítico respecto de muchos de nuestros modos de ser Iglesia.